En una reacción se forman 100 gramos de ácido yódico. ¿Cuántos gramos de anhídrido yódico y agua participaron en la reacción? Bien, nosotros vamos en esta ocasión a resolver un ejercicio de ley de conservación de la masa aplicando cálculos estequiométricos. Lo primero que debemos hacer es analizar qué es lo que nos están diciendo, y nos dicen que a partir de 100 gramos de ácido yódico debemos calcular cuántos gramos de anhídrido yódico, o también conocido como el óxido de yodo 5 o el pentóxido de yodo según la nomenclatura sistemática. Dice: ¿cuánto de ese compuesto y agua participaron en la reacción? Bien, debemos escribir la reacción. Entonces, el anhídrido yódico tiene como fórmula química lo siguiente, que es el I2O5. Dice que reacciona con agua más H2O, y efectivamente cuando nosotros hacemos reaccionar un óxido ácido con agua, vamos a obtener un ácido, que en este caso sería un ácido oxácido. En este caso sería el HiO3, que es conocido como el óxido yódico. Bien, este es el anhídrido yódico, que también nosotros podemos llamarlo el óxido de yodo 5. ¿A qué se debe esto? Porque cuando nosotros establecemos los estados de oxidación de las sustancias, observemos que, o de los elementos, observemos que el oxígeno trabaja con -2, y entonces más el subíndice que está acá abajo sería 5 por -2 sería -10. Bien, entonces según la regla del ASPA, entonces este 5 lo vamos a colocar acá como estado de oxidación del yodo, entonces trabajaría con +5. Y observemos que cuando nosotros establecemos el estado de oxidación de un compuesto, en este caso del óxido de yodo 5, el estado de oxidación debe dar, o la suma de los estados de oxidación tiene que ser igual a 0. Bien, perfecto. En el caso acá de el ácido yódico tenemos -2. Acá el hidrógeno trabaja con +1 y el yodo trabajará en este caso con +5 y conserva su mismo estado de oxidación original. Vemos que la reacción es una reacción de síntesis o de combinación, de tal manera que a partir de dos sustancias obtenemos una. En este caso, a partir de una sustancia A, conocida como anhídrido yódico según la nomenclatura tradicional o común, o también conocido como el óxido de yodo 5 por el estado de oxidación del yodo, o también llamado el pentaóxido de yodo, más agua, vamos a obtener como resultado el ácido yódico, el ácido oxácido conocido como ácido yódico. Bien, ahora, pero ¿qué vamos a hacer con esta reacción? Esta reacción es base para nosotros realizar el ejercicio. Entonces, vamos a balancear la ecuación química. Entonces recordemos que cuando nosotros balanceamos la ecuación química, debemos balancear lo que es el número de átomos tanto de los reactivos como de los productos, y estos tienen que ser iguales. Sabemos que en la ley de la conservación de la masa, que fue desarrollada por Antoine Lavoisier, nos dice que la suma total de las masas de los reactivos tienen que ser igual a la suma total o a la masa total de los productos. En este caso tiene que ser la suma del anhídrido yódico más el agua tiene que ser igual a la masa del ácido yódico. Bien,
pero para ello nosotros debemos balancear la ecuación. Entonces, empezamos balanceando vamos a balancear por tanteo. Empezamos a balancear los metales, pero en este caso no hay metal. Entonces vamos en este caso a empezar con los no metales, que para este caso vamos a empezar con el yodo. Observemos que en el lado de los reactivos hay 2 átomos de yodo, entonces por lo tanto deben haber 2 átomos de yodo en los productos. Colocamos entonces un coeficiente estequiométrico delante y observemos que quedarían equilibrados o balanceados los yodos. 2 yodos en los reactivos y 2 yodos en los productos. Bien, ahora vamos con el hidrógeno, porque antes de balancear los oxígenos, entonces vamos con los hidrógenos. Hay 2 hidrógenos, entonces en los reactivos, en los productos hay 2 hidrógenos. Ahora los oxígenos, inmediatamente balanceados los hidrógenos, según la regla, deben quedar balanceados también los oxígenos. Balanceados los hidrógenos, deben quedar balanceados los oxígenos. Entonces en este caso tenemos 2 hidrógenos. En este caso también en los productos también tenemos 2 hidrógenos, por lo tanto los hidrógenos están balanceados. En el caso de los oxígenos tenemos 5 más 1, 6, 2 por 3, 6 y están balanceados los oxígenos. Inmediatamente después de que hayamos balanceado la reacción, procedemos a resolver el problema. Entonces nos dan 100 gramos de ácido yódico, es decir, nos dan 100 gramos de este compuesto. Vamos a establecer las cantidades que participan en la reacción química o que participaron en la reacción química para la producción de los 100 gramos de ácido yódico. Bien, entonces vamos a utilizar para comprobar y establecer que efectivamente se cumple la ley de conservación de la masa, debemos hacer uso de los cálculos estequiométricos. Entonces vamos a calcular, en este caso, primeramente la masa del óxido de yodo 5 o del anhídrido yódico. Entonces decimos gramos, que es lo que vamos a calcular, de el anhídrido yódico o del óxido de yodo 5. Entonces decimos que gramos de óxido de yodo 5 o anhídrido yódico es igual a ¿qué? Entonces tomamos como referencia los 100 gramos que nos están dando o que se produjeron de ácido yódico. Los vamos a tomar como referencia para hacer un factor unitario. Entonces nosotros sabemos que para establecer un factor unitario y saber cuántas moles hay en 100 gramos de ácido yódico, del ácido yódico, entonces debemos tener en cuenta que debemos calcular lo que nosotros conocemos como las masas molares. Entonces, la masa molar vamos a calcularla por acá. La masa molar del ácido yódico la podemos calcular de la siguiente manera. Entonces, recordemos que para calcular la masa molar lo que vamos a hacer es multiplicar los átomos fórmulas o los átomos que participan en la fórmula del ácido yódico y lo vamos a multiplicar por el peso atómico de cada elemento químico que participa en dicho compuesto. Entonces, para el caso de el ácido yódico, entonces tenemos que los hidrógenos, hay un átomo de hidrógeno que lo vamos a multiplicar por el peso atómico del hidrógeno. Y en este caso, esto es igual a ¿qué? Entonces, un átomo por el peso atómico expresado en gramos por mol, entonces sería 1 por 1, sería 1 gramo por mol. Para el caso del yodo, vamos a tomar el peso aproximado, que sería, bueno, tenemos en el caso del yodo un átomo de yodo que lo vamos a multiplicar por su peso atómico aproximado, que en este caso lo vamos a tomar como 127 gramos por mol. Entonces 1 por 127 nos da 127 gramos por mol. Y para el caso del oxígeno, observemos que los átomos fórmulas son 3 átomos, entonces multiplicamos 3 por el peso aproximado del oxígeno, que sería 16 gramos por mol. Entonces multiplicamos los átomos por su peso atómico, sería 16 por 3, sería 48 gramos por mol. Hacemos la suma
de cada uno de los pesos del producto de los pesos atómicos por los átomos que participan en ese compuesto, y obtenemos que esto es igual a la masa molar del HiO3. En este caso va a ser igual a, entonces sumamos, esto es igual a 8, 7, 15 y 1, 16. 6, llevo una, entonces 4 y 2 y una que llevaba 7 y 1, entonces será a 176 gramos por mol, que ese sería la masa molar del ácido iódico. Bien, entonces sabemos que por cada mol, entonces vamos acá a nuestro factor unitario y decimos que un mol de ácido iódico va a ser igual a ¿qué? ¿O va a tener una masa de qué? Va a tener una masa de 176 gramos por mol. Correcto. Ahora, en este caso nosotros podemos hallar entonces por cálculos sucesivos lo que es los gramos de el óxido de yodo 5. Entonces vamos a hacer factores unitarios sucesivos. Bien, entonces continuamos. Entonces ahora vamos a multiplicar esto por las relaciones estequiométricas que hay entre el ácido iódico y el óxido de yodo 5. Entonces observemos que 2 moles de ácido iódico son formados a partir de una mol. Vemos el coeficiente que no aparece, entonces por lo tanto es 1. 2 moles de ácido iódico son formados por una mol de óxido de yodo 5. Entonces podemos decir que como estamos calculando la masa de óxido de yodo 5, entonces podemos decir al contrario, entonces que 2 moles, que para producir 2 moles de ácido iódico necesitamos, en este caso necesitamos una mol de I2O5. Necesitamos una mol de I2O5. Bien, vamos a borrar acá para tener un poco de espacio. Entonces, y poder hacer el cálculo de una manera mucho mejor, de una manera más libre. Correcto, entonces, aquí vamos a corregir algo acá. Y es que decimos que en una mol de I2 hay una masa de 176 gramos. Ahora, entonces vamos a decir que por relación estequiométrica que para formar 2 moles de ácido iódico se necesita una mol de ¿qué? Según la reacción, una mol de óxido de yodo 5. Entonces, una mol de óxido de yodo 5 formarán 2 moles de ácido iódico. Bien, perfecto. Pero como necesitamos la masa del óxido de yodo 5, entonces seguimos el factor unitario. Y decimos entonces que una mol de óxido de yodo 5 tendrá una masa molar, en este caso, bueno, ya calculada previamente, de 334 gramos. Entonces, vamos a simplificar o cancelar todo lo que es. Aquí vamos a colocar ácido, 176 gramos de ácido iódico. Entonces, gramos de ácido iódico se cancelan con gramos de ácido iódico. Aquí moles de ácido iódico con moles de ácido iódico lo simplificamos, lo cancelamos y cancelamos lo que son moles de óxido de yodo
de yodo 5 con moles de óxido de yodo 5 y nos van a quedar gramos de óxido, gramos de I2O5. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a resultar? Entonces vamos a hacer los cálculos a través de nuestra calculadora. Entonces vamos a ver, vamos a aprenderla y vamos a hacer la parte de arriba. Entonces multiplicamos 100 gramos, 100 por 334 por 334 y eso va a ser igual a 33.400. Eso va a ser igual a 33.400. Obviamente esto va a ser igual en la parte de arriba, 33.400 gramos de quién? Perdón, gramos. Disculpen aquí. Gramos de óxido de yodo 5 sobre, ahora falta el cálculo de abajo. Entonces, esto va a ser igual a, abajo tenemos 176 por 2. Entonces, decimos 176 por 2. Y eso va a ser igual a, perdón, pasó aquí. 176 por 2 igual a 352. 352. Entonces, 352, esto lo vamos a dividir ahora. 33.000, la parte de arriba, 33.000. 33.400 entre 352. 352. Y esto va a ser igual a 94.886. A 94,886. Que esto lo podemos aproximar a dos cifras decimales. Entonces 94,89 gramos de I2O5. Entonces ya tenemos allí calculados los gramos de óxido de yodo que participaron. Ahora bien, como estamos hablando de la ley de la conservación de la masa, en donde habíamos dicho inicialmente que la masa de los reactivos, la suma de las masas de los reactivos va a ser igual a la suma de las masas de los productos. Entonces, por ende, en nuestro ejercicio nos dicen que se produjeron 100 gramos de ácido. Esto significa que la suma de el óxido de yodo 5 más el agua tienen que ser igual a 100 gramos de ácido, que son los 100 gramos de ácido que están acá, que se produjeron en la reacción. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular entonces los 100 gramos? ¿Cómo hacemos, para calcular los gramos de agua? Entonces decimos que nuestra incógnita son los gramos de agua. Entonces, los gramos de agua van a ser igual a ¿qué? Van a ser igual a ¿qué? A la resta de los 100 gramos que se produjeron de el producto, ¿verdad? Que en este caso son los 100 gramos del ácido iódico, menos los gramos de ¿quién? Los gramos que obtuvimos de el óxido de yodo 5. Entonces, como nos tiene que quedar igual a 100, entonces decimos que 100 menos los 94,89 gramos, que fueron lo que obtuvimos del óxido de yodo 5.
Entonces, los gramos de agua va a ser igual 100 menos 94.89. Entonces, hacemos ese cálculo en nuestra calculadora. Entonces, decimos que esto es igual a 100 menos 94.89. 94. A ver, 100 menos 94.89. 89. Y eso va a ser igual a 5.11. Entonces, nuestra masa que participó, o la masa que participó de agua, fue de 5.11 gramos de ese compuesto. Y listo, si nosotros hacemos la suma de 5.11 y 94.89, obtendremos que es la masa que obtuvimos ¿de quién? De ácido yódico. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Y así nosotros hemos demostrado por medio de estequiometría que se cumple la ley de conservación de la masa. Entonces, muchísimas gracias.